Hola, ¿qué tal amigos? Soy Omar Ortiz, bienvenidos a mi estudio. Bien, el día de hoy les quiero compartir en este video información que me parece que es básica, necesaria, que todo pintor debe de saber. La intención es en videos futuros enseñarles a preparar esto. El set de tonos piel que consta de 10 colores, pero para llegar a esto necesitamos primero entender distintos conceptos acerca del círculo cromático y acerca de colores complementarios. Entonces, este video va a estar enfocado principalmente a entender los colores primarios, secundarios, un poco el concepto de los colores terciarios, que no los necesitamos tanto, colores fríos y colores cálidos. Una vez que entendamos eso, entonces podríamos proceder a la explicación de los 10 tonos de la piel. Entonces vamos a hacer un ejercicio un poco rápido para poder explicarles esta teoría del color. Tengo aquí una carta con explicación de lo que es el círculo cromático, cómo funciona, y luego tengo otra de los colores complementarios. Entonces vamos a hacerlo de manera rápida. Aquí tengo una paleta de color gris. Aprovecho para hacer un poco la explicación del porqué de una paleta de color gris en lugar de una paleta transparente o una paleta de madera o una paleta blanca. Una paleta de color gris neutro nos ayuda a visualizar de manera más acertada el tono que estamos viendo. Porque el color no tiene que competir, digamos, contra un tono más claro de fondo en el caso de una paleta blanca, donde cualquier color claro que pongan, por muy claro que sea, se va a ver más oscuro de lo que realmente es, porque está compitiendo contra la luz intensa del color blanco que tenemos en el fondo. Ahora bien, ¿qué sucede si tenemos una paleta de acrílico transparente? Se van a ver todos los colores que estén debajo de la paleta y eso nos va a afectar visualmente con el tono que estamos percibiendo. Entonces lo mejor es tener una paleta gris de color neutro. ¿Quién me puede decir cuáles son los colores primarios? Son 3. Si pensaste en amarillo, rojo y azul, estás en lo correcto. Aquí tenemos los 3 colores primarios: amarillo, rojo y azul. Entonces, si intentamos simular un círculo cromático con estos colores, los vamos a acomodar de esta manera. Los colores secundarios son los que resultan de la mezcla de 2 colores primarios. En teoría, de estos 3 tonos podría surgir en las mezclas todos los demás tonos que conocemos. Bueno, hay un tema, hay colores luz y hay colores sólidos. Nosotros vamos a tratar con colores sólidos, entonces para completar esa gama tendríamos que utilizar blanco y negro posiblemente, aunque hay pintores que no acostumbran el negro y ahorita vamos a explicar un poquito acerca de eso. Entonces, bueno, tenemos amarillo, azul y rojo. Si yo mezclo amarillo y rojo, el color que me va a resultar de la mezcla de estos dos es un color secundario, que es el naranja. Si yo mezclo amarillo y azul, el color que me va a resultar de esa mezcla es un tono verde. Y si yo mezclo rojo y azul, el color que me va a resultar es el tercer color secundario, que es el violeta. De alguna manera aquí tenemos ya formado nuestro círculo cromático, ¿sí? Amarillo, rojo, azul y los colores secundarios que quedan intermedios, que son naranja, violeta
y verde. En esta gama, los colores fríos, que ese es un concepto que necesitamos entenderlo al momento que estamos pintando, si estamos trabajando con colores cálidos o con colores fríos, para poder nivelar la temperatura de nuestras pinturas, para dar o provocar algún sentimiento o alguna sensación, si queremos irnos hacia los cálidos o hacia los fríos. Entonces, de estos 6 colores que tenemos aquí, podríamos decir que amarillo, naranja y rojo entran dentro de los tonos cálidos. Verde, azul y violeta son los colores fríos. Regresamos nuevamente al círculo cromático. Y ahora pasamos al concepto de colores complementarios. Un concepto bastante interesante. Voy a leer un par de notas. ¿Qué son los colores complementarios? Los colores complementarios u opuestos son los colores que están en posición opuesta dentro del círculo cromático. Son 2 colores que enfrentados se pueden unir con una línea recta dentro de la rueda de color, como se aprecia en la imagen. Aquí tenemos la imagen y aquí hay 3 líneas que nos están marcando diferentes combinaciones de colores complementarios. Es decir, si yo abro un poco este círculo, voy a utilizar una espátula de apoyo. En el círculo cromático, el color que está totalmente opuesto al que queremos saber su complementario, en este caso sería, por ejemplo, ¿cuál es el complementario del rojo? El verde, porque es el verde el que resulta de la mezcla de los 2 colores primarios que no tiene el rojo. Entonces es el color opuesto que complementa. Si tomamos como base el amarillo, el color complementario del amarillo sería el que resulta, el amarillo es un color primario, entonces el color complementario es el que resulta de la mezcla de los otros 2 colores primarios que no tiene el amarillo. En este caso, rojo y azul nos dan como resultado violeta, entonces el complementario del amarillo es el violeta. Tema opuesto, ¿cuál es el color complementario del violeta? Pues el amarillo, porque el violeta está formado por la mezcla del rojo y el azul, y el color primario que no tiene estos 2 tonos primarios es el amarillo, entonces es el complementario. Entendiendo ese concepto creo que es un poco sencillo. Entonces si giramos esta línea, la espátula, ¿cuál es el color complementario del naranja? Naranja, el resultado de la mezcla de amarillo y rojo. El complementario es el azul. ¿Cuál es el color complementario del azul? Pues obviamente el naranja. ¿Cuál es el color complementario del verde? El rojo. Entonces es el color que está totalmente opuesto en este círculo cromático al color base del cual queremos saber su complementario. Complemento con un par de notas. Los colores complementarios nos ayudan a crear vibrantes composiciones, hermosos matices, contrastes estupendos y oscurecer los tonos de la manera más correcta. Esta última parte creo que es la que me parece muy importante entenderla. ¿Cómo usar los colores complementarios en nuestras pinturas? Dominar y conocer los colores complementarios ayuda al artista a crear variaciones tonales en sus obras. Puede mezclar en la paleta los colores complementarios antes de dar una pincelada para reducir saturaciones o crear tonalidades neutras. Es decir, si nosotros tenemos un tono rojizo que vamos a pintar una parte de la piel donde vemos que hay cierta gama de rojos o de rosas, pero está muy intenso, está muy saturado el color y queremos matizarlo, queremos neutralizarlo, el primer color en el que debemos de pensar para mezclar con esa gama de rojos que tenemos, pues no es naranja, no es amarillo, no es violeta y tampoco es azul,
sería el verde. El verde, que es el complementario del rojo, es el color que utilizaríamos para neutralizar el tono. Ahí ya depende de qué cantidad de verde y qué cantidad de rojo estemos mezclando, ¿sí? Si se mezclan dos complementarios con la misma saturación, se obtiene un contraste extremo si lo saturas al máximo. Es decir, si encontráramos un tono rojo saturado al máximo y un tono verde también intenso saturado al máximo, y los mezclamos prácticamente en las mismas cantidades uno y otro, casi obtendríamos un tono que podría asemejarse al negro, o un color bastante oscuro, un pardo bastante oscuro, que nos ayudaría a manejar las sombras más intensas de una manera bastante acertada. Entonces podríamos prescindir del negro haciendo esta mezcla. En teoría lo mismo debería de suceder si utilizamos dos colores complementarios bastante saturados, en el caso del amarillo y el amarillo y el violeta, o el azul y el naranja. Se obtendría una mezcla de un color quebrado. En mi experiencia con estas mezclas, cuando trato de lograr un color pardo bastante oscuro, casi siempre mi elección es con estos dos complementarios. Y aprovecho, esta mezcla de los verdes y los rojos es el principio básico de donde surgen todos mis colores para pintar la piel. En un video posterior explicaré exactamente de qué se trata, pero estos son mis dos colores favoritos. Y no necesariamente este tono de verde o este tono de rojo, sino el concepto de los rojos y los verdes, los cálidos y los fríos, ¿sí? Continúo. Importante, dos notas finales. Si mezclamos un color con sus complementarios, tendremos como resultado colores grises, terrosos o quebrados. Si un color está demasiado saturado o brillante, podemos bajar la intensidad mezclándolo con su complementario. Como podemos apreciar en esta carta de círculo cromático, y para los que están viendo el video que no hablan español, Chromatic Circle, son idénticas. Tenemos aquí unos gráficos que explican, reafirmando un poco lo que ya dijimos. Colores primarios igual a un círculo, colores secundarios igual a dos círculos, colores terciarios igual a tres círculos. Primary colors, one circle, secondary colors, two circles, and tertiary colors, three circles. Ok, en esta gráfica tenemos azul, rojo, amarillo con un círculo. Forman un triángulo. Entonces la mezcla de amarillo con rojo nos da como resultado naranja, color secundario. Amarillo con azul mezclados nos da como resultado verde, dos círculos. Y por último, azul y rojo nos da como resultado violeta, dos círculos. Entonces tenemos ya cubierta esta zona. Luego, de aquí, para los colores terciarios, que realmente un color terciario es un matiz de un color secundario, vendría siendo un color terciario la mezcla de un color secundario con un color primario. Vamos a hacer un ejemplo. Aquí tenemos un tono verde, que es un color secundario, dos círculos. Fue hecho de la mezcla de amarillo y azul. Y si este verde lo mezclamos con un color primario, o sea amarillo, nos da un color terciario, amarillo verdoso, tres círculos blancos. Y este color está dentro de la gama de los colores fríos que nos dividen el círculo en esta zona. Todo lo que está aquí está considerado como tonos o colores fríos, y lo que está del lado derecho está considerado como colores cálidos. Entonces, verde, un color secundario mezclado con un color primario amarillo, nos da un matiz nuevo que se llama amarillo verdoso. Hacia el lado opuesto, verde, color secundario mezclado con un color primario que es el azul, nos da como resultado un color terciario que es un azul verdoso.
¿sí? Lo mismo sucede, por ejemplo, con el violeta. El violeta es un color secundario que al mezclarlo con un color primario como azul, nos da como resultado un azul violeta. En este caso del naranja, por ejemplo, o del amarillo. Amarillo, color primario, mezclado con un color secundario que es el naranja, el resultado del amarillo con el rojo nos da un amarillo naranja. Entonces, los colores que están como intermedios entre un primario y un secundario en este círculo cromático nos dan como resultado lo que se considera como colores terciarios, que son matices de los tonos secundarios o primarios. Y me imagino que queda claro el concepto: colores cálidos y colores fríos, colores primarios, colores secundarios y colores terciarios. Pasamos a la siguiente gráfica para reafirmar un poco los conceptos. Colores complementarios. Primero debemos de entender esta gráfica y después entender esta gráfica. En español y en inglés. Complementary colors, colores complementarios. Amarillo, rojo y azul, colores primarios. ¿Quién me puede decir qué color, si es primario, secundario, terciario, sería el naranja? Exacto, un color secundario, porque es la mezcla de un amarillo con un rojo y lo tenemos a la mitad. Un verde, un color secundario, porque es la mezcla del amarillo y el azul y lo tenemos aquí a la mitad. Y el otro sería el violeta, correcto. Entonces aquí tenemos identificados nuestros 6 tonos. Vamos a hacer este ejercicio, ¿sí? Para que quede más claro. Primero con los primarios. Rojo, azul. Recuérdenme, ¿qué resulta de la mezcla de amarillo y rojo? Exacto, naranja. ¿Qué resulta de la mezcla de amarillo y azul? Exacto, verde. ¿Y qué resulta de la mezcla de rojo y azul? Violeta. Aquí tenemos nuestro círculo cromático. Entonces, el color complementario del naranja será el verde, será el violeta, será el amarillo, será el rojo. No, es el azul, el que está opuesto en el círculo cromático, ¿sí? Complementario de naranja, azul. Complementario de azul, naranja. ¿Cuál es el color complementario del violeta? El amarillo. ¿Cuál es el color complementario del amarillo? El violeta. Y los más importantes de esta teoría de colores complementarios, en mi punto de vista, y de lo cual es la base para desarrollar los tonos de la piel, que lo vamos a ver en otro video, es el verde y el rojo. Complementario del verde, rojo. Complementario del rojo, verde. Muy bien, amigos, hasta aquí llegamos con este tema de la teoría del color. Espero verlos en el siguiente video, donde comenzaremos a hacer mezclas y hablar de la preparación de los tonos de la piel. Gracias por acompañarme.